en esta oportunidad, continuando con nuestros estudios, estamos llegando a lo que es el final de la Gran Tribulación y específicamente nos toca ver hoy lo que será la batalla de Armagedón. Para algunos una batalla de carácter simbólico, una lucha entre poderes espirituales. Para nosotros una batalla de carácter natural, de carácter bélico, lamentable, en donde muchas personas perderán la vida en este enfrentamiento que va a desarrollarse en la zona de Israel. Tenemos muchos indicios que nos hacen pensar en que es una batalla natural y de carácter bélico. Así que vamos a ir a darle contexto en la palabra del Señor, leyendo Apocalipsis capítulo 16, desde el versículo 12 al 16. Ahí está el comienzo de lo que es la batalla del Armagedón. Y luego Apocalipsis 19 del 11 al 21 que nos muestra el final de esta terrible batalla, de este terrible enfrentamiento. Comenzamos, por favor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 13 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí tenemos el comienzo, la reunión de todas las naciones en el valle de Armagedón, y ahora vamos a ver el final, el contexto en Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. Aquí tenemos el final, el Señor regresando con los ejércitos celestiales junto con él, deteniendo la batalla, apresando al falso profeta y al anticristo y lanzándolos al lago de fuego. Son los primeros que van a entrar, los primeros que van a inaugurar el infierno como lago de fuego. Ahora, ¿por qué Armagedón? ¿Por qué este lugar? Es que este lugar fue escenario de tantas batallas en la historia que llegó a ser símbolo de lo que es la batalla misma. Este lugar está ubicado en la llanura de Jezreel, en lo que se conoce como la Medialuna Fértil. Es una zona que tiene forma como de triángulo, está rodeada por lo que es el monte de Gilboa de un lado,
el Monte Carmelo, muy conocido para nosotros porque ahí el profeta Elías tuvo su enfrentamiento más grande con los profetas de Baal y con los profetas de Acera. Y tiene varios montes que lo rodean al norte, lo que hace del lugar como una especie de ring, un lugar que es un escenario ideal para la reunión de naciones y para que puedan enfrentarse. El objetivo es erradicar a Israel del mapa, el objetivo es exterminar a Israel y de esa manera también luchar contra el Señor Jesucristo. Este territorio es territorio que pertenecía a Canaán antes de la conquista y luego que los israelitas entraron con Josué a la cabeza, es un territorio que le correspondió a la tribu de Manasés. Recuerde que la tribu de Manasés recibe un territorio que es a un lado y a otro lado del Jordán, es el territorio que le corresponde hoy en día a lo que es la zona del Armagedón. Para algunos, Armagedón, incluso para nosotros, se traduce como montaña de la destrucción o montaña de la matanza. Har se traduce como monte o altura, y Megido, que es lo que da origen a la segunda parte de la palabra, una palabra compuesta, se traduce como abatir. Así que si uno lo junta, en realidad lo que está diciendo es abatir desde lo alto. Nos está dando el indicio de que Dios mismo va a combatir y el Señor será el que produzca el abatimiento de los ejércitos enemigos de Israel y del Señor Jesucristo. Hay un detalle muy singular en la historia de la Primera Guerra Mundial. Entre lo que fue el 19 y el 21 de septiembre de 1918, Inglaterra obtiene una victoria final sobre lo que es la conquista de Palestina. Muchos pensaron que esta batalla en la que intervinieron los ingleses, los turcos y los ejércitos del lugar era en realidad la batalla de Armagedón, pero no lo era porque allí no estaban reunidas todas las naciones de la tierra. Hoy forma parte de lo que es el territorio de Israel, territorio de Galilea. Dice la palabra que hemos leído que los reunió, es decir, los demonios, el enemigo, es el que trabaja en la reunión contra el Creador, contra el Señor Jesucristo y contra Israel, para que las naciones se convoquen en este lugar tan terrible. Dios maneja la escena, Dios está detrás de la escena, Dios está pendiente de la escena. Nada sucede sin el permiso del Señor. Todos se congregan en la montaña de Megidos o valle de Armagedón, al pie del Monte Carmelo, escenario de tanto victorias como derrotas en el pasado. Por ejemplo, tenemos la victoria de Débora y Barak contra los reyes cananeos, eso podemos leerlo en Jueces capítulo 5 versículos 19 y 20, una victoria tremenda que Dios le da combatiendo por el pueblo del Señor desde el cielo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Muy bien, ahí tenemos reflejado lo que fue esta batalla en la que Dios intervino para darle la victoria a su pueblo en tiempos de Débora y Barak. Pero también tenemos una nota muy triste que es la derrota de Josías, uno de los más grandes reformadores de Israel, uno de los hombres más temerosos del Señor, que se involucra en una batalla que no es de él y termina muriendo en esa batalla de manera muy trágica como aliado del rey de Babilonia. Podríamos leer Segunda de Crónicas, capítulo 35, del 22 al 25. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: «Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido». Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió.
y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Ahí tenemos una página triste que es la muerte del rey Josías. La Biblia compara los lamentos que habrá en este tiempo en la batalla de Armagedón con los lamentos y las endechas que Israel hizo en tiempos del rey Josías cuando él murió. Zacarías 12:11 nos habla un poco acerca de esto. Por varios días los judíos lamentaron y lloraron aquel evento triste, aquella página triste en la historia de Israel. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Allí nos habla de Adadrimón, un lugar o una ciudad en la planicie de Esdraelón, el campo de batalla de muchos conflictos muy cerca de la zona de Megido, llamado así porque lleva el nombre de dos ídolos, un ídolo sirio conocido con el nombre de Rimón y Hadad, que también era el nombre del sol, un dios principal de los sirios. Nos da entonces la conjunción Hadad-Rimón, que es el lugar en donde se enfrentaron y murió Josías cerca de Megido, escribiendo una página muy triste para Israel. Semejante a esos lamentos serán los lamentos en el día en que las naciones se reúnan para luchar contra Israel y contra su ungido, porque específicamente lo hacen para luchar y erradicar a Israel de la faz de la tierra. Salmo 83, del 3 al 5, nos habla acerca de esto proféticamente. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulaban de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Ahí tenemos reflejado en la palabra del Señor proféticamente lo que sucederá en este tiempo. Ahora, Dios va a intervenir para librar a su pueblo. Hemos leído que el Señor desciende, posa sus pies en el monte de los olivos, detiene la batalla del Armagedón en lo que es su segunda venida, o lo que conocemos técnicamente como la parousia, y entonces allí se termina con esta terrible batalla, con esta sangrienta batalla en contra de Israel y en contra de su ungido. Aquí se decide la soberanía y el derecho de Israel a poseer la tierra, lo que va a aparecer, o va a pasar, mejor dicho, luego del juicio a las naciones, cuando Israel posea la tierra en el milenio. Otra posición con respecto al nombre Armagedón está en la palabra Har Moed, que se traduce como monte de la asamblea o monte del testimonio, donde según Isaías capítulo 14 versículos 13, los dioses se congregan y el rey blasfemo de Babilonia intenta escalar para subir al cielo. Sería pues, según esta idea, Armagedón la contraparte demoníaca de tal monte, donde los espíritus malignos convidan a los reyes para la batalla. Muy bien, con esto nosotros terminamos en lo que refiere a la batalla del Armagedón. Una vez terminada la batalla del Armagedón, la Biblia dice que Dios reunirá a las naciones, pondrá un trono allí, el Señor Jesucristo se sentará en el trono y comenzará lo que se conoce con el juicio a las naciones. Vamos a leer esto en Mateo 25, del 31 al 46. Tenemos que aclarar que todo Mateo 25 gira alrededor del pueblo de Israel y el pueblo gentil. La iglesia no está involucrada en este capítulo 25, ni en la parábola de los talentos, ni tampoco en el juicio a las naciones, ni tampoco en lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Pero pasemos a la lectura de la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos,
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, es muy importante para entender este pasaje poder ubicar a cada personaje que tenemos ahí correctamente. En primer lugar aparece la figura del pastor, que es identificada como Jesús, y también en algunos versículos como el Hijo del Hombre. En segundo lugar aparecen naciones simbolizadas como ovejas, que son naciones pacíficas, naciones que no van a agredir a Israel, o por lo menos van a ser neutrales en el conflicto contra Israel. En tercer lugar aparecen los cabritos. Los cabritos simbolizan naciones que sí son agresoras de Israel, sí van a procurar el mal y la destrucción de Israel, no van a ser neutrales. Por eso están simbolizados como cabritos. Las ovejas son mansas, no pelean, en cambio los cabritos suelen dar cornadas. Por eso se usa esta figura para mostrar la diferencia entre las naciones. Por otro punto, en el cuarto personaje que tenemos aquí, el Señor habla de sus hermanos más pequeños. Sus hermanos más pequeños, sin lugar a dudas, son el pueblo de Israel, porque Él es el león de la tribu de Judá, Él es el hijo de David, el rey de Israel, el que tiene el derecho al trono. Así que cuando habla de sus hermanos más pequeños, está refiriéndose a Israel. Entonces, ubicando cada personaje en su contexto, podemos entender un poquito de qué se trata. El Señor detiene la batalla del Armagedón, coloca un trono, Jesucristo se sienta en el trono y son reunidas todas las naciones delante del Señor. Es importante notar que la palabra que aparece para naciones es la palabra etnos. Etnos define que tienen un mismo origen, gente que tiene un mismo idioma, una misma tradición y una misma cultura. Es decir, que dentro de una nación como nosotros la vemos, dentro de un país, pueden cohabitar muchas naciones como Dios las ve, muchas naciones etnos. Para que usted me entienda, dentro de Argentina habitan o cohabitan para Dios muchas naciones. Los tehuelches, los mapuches, los querandíes, los huichis, los tobas forman parte de naciones que Dios ve, de naciones que Dios mira de manera particular y de manera individual. Dios no va a culpar a esas naciones por la determinación que tome Argentina, ni tampoco va a tomar una determinación contra Argentina por la posición que adopten estos grupos con respecto a Israel, siendo agresivos o pacíficos. Serán juzgados todos de manera individual y particular delante del trono del Señor. Dios va a responsabilizar a cada nación etnos por la posición que adopten frente a su pueblo.
los que sean hallados culpables, los que hayan agredido a Israel y estén vivos en el momento, entonces morirán por un juicio de Dios, inmediatamente irán al Seol a la espera del juicio ante el gran trono blanco. Los que sean hallados inocentes y hayan tratado de manera benéfica al pueblo de Israel, entonces tendrán la oportunidad de entrar al milenio. Siempre hablamos de personas que estén vivas en este momento, entrarán al milenio y tendrán la oportunidad de durante 1000 años escuchar el mensaje de salvación de boca de Israel, para después de esos 1000 años decidir si quieren vivir para siempre con el Señor o si quieren levantarse contra Jesucristo. Usted dice, pastor, ¿quién se va a levantar contra el Señor con semejante oportunidad y con semejante bendición? Sin embargo, la Biblia nos muestra de que sí hay gente que se va a rebelar contra el Señor, engañadas por el diablo, que será suelto en el final del milenio, y entonces Dios va a tomar juicio contra ellos. Dios no salva a nadie a la fuerza, ni condena a nadie arbitrariamente. Es el hombre el que elige su destino de salvación o de condena eterna. Los que sean hallados inocentes entonces tendrán una oportunidad más en el milenio, y allí tendrán que decidir en el final del milenio qué harán con su salvación. Hasta aquí lo que tiene que ver con la batalla del Armagedón y con el juicio a las naciones. En la próxima oportunidad, si Dios nos da vida y nos da gracia, estaremos viendo el milenio y el juicio ante el gran trono blanco. El Señor les bendiga. Recuerde que si usted quiere el material, tiene que solicitarlo por mail a pastor.oscarcasiato@hotmail.com. No olvide de suscribirse a nuestro canal. De esa manera nos bendice para que podamos continuar con el ministerio de la enseñanza.